Amigos, hablemos de algo que sinceramente ya resulta bastante curioso, porque hay una situación que se repite una y otra vez. Los Thai cookers siguen criticando al Jikook, algo que no es novedad. Sin embargo, cada vez sus críticas y comparaciones se ponen más sinvergüenzas. Pasan muchísimo tiempo criticando al Jikook, diciendo que todo lo que hacen Jimin y Jungkook es fanservice. Que sus momentos están exagerados por los fans, que todo es producto de la edición y que supuestamente no existe nada especial entre ellos. Hasta ahí, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero lo verdaderamente llamativo viene después, porque mientras aseguran que el Jikook no les interesa, terminan haciendo exactamente lo contrario. Están pendientes de sus momentos, los analizan, los comparan y, en ocasiones, intentan recrearlos con Taehyung y Jungkook. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse, si de verdad no les interesa el Jikook, ¿por qué necesitan reproducir constantemente sus momentos? Cuando constantemente vemos que aparece un momento Jikook que se vuelve popular, y poco después empiezan a circular publicaciones intentando encontrar una versión Taekook de ese mismo momento, ya resulta bastante evidente que existe una comparación detrás. Y lo más irónico es que muchas veces quienes hacen esto son las mismas personas que, en otras publicaciones, están diciendo que el Jikook es inventado. Entonces, si supuestamente todo lo del Jikook es inventado, ¿por qué necesitan recrearlo? ¿Por qué necesitan demostrar que Taehyung y Jungkook también pueden hacer algo parecido? Es como si primero dijeran, eso no significa nada, y después necesitaran desesperadamente encontrar exactamente ese mismo nada entre Tae y Jungkook. Y lo más curioso es que, cuando el momento original del Jikook se vuelve demasiado evidente o demasiado popular, algunas cuentas directamente intentan buscar una versión equivalente para el Taekook. Es casi como una competencia. Si Jimin y Jungkook hicieron esto, Tae y Jungkook también. Si Jimin y Jungkook compartieron una fotografía de determinada manera, buscan una fotografía parecida. Si tuvieron una interacción durante un concierto, buscan otra interacción que pueda presentarse como equivalente. Si tuvieron un momento divertido, aparece inmediatamente un compilado intentando demostrar que Tae y Jungkook tienen exactamente la misma dinámica. Y yo no estoy diciendo que Taehyung y Jungkook no puedan tener momentos bonitos. Obviamente pueden. Son compañeros, amigos y miembros del mismo grupo, han compartido muchísimos años juntos y es completamente normal que tengan interacciones. Nadie está diciendo que tengan que permanecer separados para que otra dinámica exista. El punto es otro. ¿Por qué convertir cada interacción en una respuesta al Jikook? ¿Por qué no pueden disfrutar un momento Taekook sin tener que mencionar a Jimin y Jungkook? Y esto se vuelve todavía más evidente cuando hablamos de las fotografías editadas. Porque últimamente, cuando no encuentran una situación real que se parezca suficientemente a lo que quieren demostrar, algunas cuentas recurren a ediciones. Y con la inteligencia artificial, esto se vuelve todavía más complicado, porque ahora es posible fabricar imágenes que a primera vista parecen completamente reales. Entonces, alguien puede tomar una situación conocida del Jikook, intentar reproducir la composición con Tae y Jungkook y después compartirla como si fuera una fotografía romántica que demuestra algo. Pero si necesitas modificar la imagen para que el momento exista, entonces estamos hablando de una recreación, no de una prueba. Y esto me recuerda precisamente a lo que pasa con Jimin y Jungkook.
Cuando Jungkook utiliza determinadas expresiones con Jimin, cuando se preocupa por él, cuando lo busca, cuando comparten bromas o cuando simplemente están juntos, inmediatamente aparece alguien diciendo, eso no significa nada. Perfecto. Entonces utilicemos exactamente ese mismo criterio con todos. Si una interacción entre Jimin y Jungkook no significa automáticamente una relación romántica, tampoco una interacción entre Tae y Kook debería significarla. Es así de sencillo. Pero curiosamente, cuando la interacción sirve para reforzar una teoría Tae-Kook, las reglas cambian. Y entonces tenemos que analizar cada gesto, cada palabra y cada movimiento como si escondiera una declaración secreta. Eso es justamente lo que resulta contradictorio. Y llegamos también a los conciertos. Por ejemplo, durante el concierto de Toronto apareció ese momento en el que Tae anima a Jungkook a hacer un melisma durante Into the Sun. Jungkook le dice que no con la cabeza y Tae vuelve a insistir con gestos. ¿Es una interacción divertida? Sí. ¿Es un momento entre dos compañeros? Por supuesto. ¿Tenemos que convertirlo automáticamente en una declaración romántica? No. Además, ya hemos visto situaciones similares en otros conciertos, como Arlington, donde Tae le pidió algo parecido y Jungkook sí realizó el melisma. Eso demuestra que estamos hablando de una dinámica relacionada con la presentación y con una parte vocal que Jungkook suele hacer, no de una especie de código romántico secreto. Pero ¿por qué están tan obsesionados con hacer creer y creer ellos mismos que Tae le cantó a Jungkook o viceversa? Porque Jungkook le cantó a Jimin una letra de una canción mientras lo miraba, e incluso ni siquiera era la línea que le tocaba cantar a Jungkook. Él simplemente miró a Jimin y le cantó específicamente la parte que decía, lo único que quiero eres tú. Como esto pasó con el Jikook y está claro que fue una acción clara y consciente de Jungkook, con toda la intención, quieren recrear el mismo momento con su ship y sacan las cosas de contexto con tal de lograrlo. Y aquí vuelve a aparecer el mismo patrón. Cuando Jungkook hace algo con Jimin, algunos se apresuran a buscar una explicación para minimizarlo. Pero cuando hace algo parecido con Tae, la misma acción adquiere inmediatamente otro significado. Y eso es justamente lo que tenemos que señalar. No porque haya que atacar a Tae o a Jungkook, sino porque, si vamos a analizar momentos, tenemos que hacerlo con el mismo criterio para todos. Además, hay algo que me parece todavía más curioso. Muchas veces el intento de recrear momentos del Jikook termina siendo tan evidente que el propio momento pierde naturalidad dentro de la narrativa. Porque si realmente quieres demostrar que dos personas tienen una conexión determinada, no necesitas buscar constantemente escenas que se parezcan a las de otra pareja. Déjalos tener sus propios momentos. Deja que su amistad tenga su propia personalidad. No necesitas convertir cada escena en una respuesta a Jimin y Jungkook, porque el Jikook tiene una cantidad enorme de contenido acumulado durante años. Hay conciertos, entrevistas, programas, lives, viajes, fotografías, interacciones espontáneas y muchísimas situaciones que los fans han ido recopilando. Y precisamente por eso resulta un poco extraño que algunas cuentas que supuestamente no soportan el Jikook conozcan tan bien sus momentos como para intentar reproducirlos. Para decir eso no existe, curiosamente tienen que saber exactamente qué ocurrió. Es como decir, no me interesa esa película, mientras te sabes todas las escenas. No me interesa esa canción, mientras conoces cada parte. No me interesa ese fandom, mientras estás pendiente de cada publicación. En algún punto una simplemente tiene que preguntarse qué está pasando. Y ojo, tampoco estoy diciendo que cada persona que hace una comparación lo haga con mala intención.
Hay fans que simplemente encuentran similitudes y las comparten porque les parece divertido. Eso es completamente válido. Lo que resulta extraño es cuando esa comparación se convierte en una necesidad constante de demostrar que Tae y Jungkook también lo hacen. Porque ahí ya no estás disfrutando un momento por lo que es, estás utilizándolo para competir con otro momento. Y esa es precisamente la parte que más llama la atención. El Jikook termina siendo el punto de referencia incluso para quienes dicen que no existe. Si aparece una fotografía Jikook, hay una respuesta Taekook. Si aparece un momento Jikook durante un concierto, aparece una comparación Taekook. Si se viraliza una interacción Jikook, empiezan a buscar un momento Taekook equivalente. Y si no existe, entonces aparecen ediciones o recreaciones. ¿Ven el patrón? Por eso yo sinceramente creo que deberían relajarse un poquito. Si les gusta el Kook, disfrútenlo. Hablen de Tae y Jungkook, compartan sus momentos, hagan sus compilaciones y celebren las interacciones que realmente tengan. Pero no necesitan estar todo el tiempo mirando hacia el Jikook para encontrar una comparación.